Bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana, un espacio de la Universidad Surcolombiana para construir diálogos de saberes sobre procesos y dinámicas sociales, culturales, políticas que se desarrollan en el país y en nuestra región, conducido desde la Universidad Surcolombiana. Para el programa de hoy tenemos un invitado, él es Ramiro Durán, que hace parte del equipo pedagógico de las FARC y que estuvo invitado por parte de la universidad a participar al foro sobre educación rural para el posconflicto. Ramiro, bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana y coméntenos un poco en qué consistió esta participación en este foro. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a la teleaudiencia, a esta prestigiosa universidad del sur del país. Y sí, fue un evento dentro de otros tantos que hemos recibido invitaciones a participar para hablar de paz, para hablar de la implementación, para hablar del desarrollo normativo de los acuerdos. Específicamente el evento aquí en el auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana, hablamos de lo referente al punto 1, reforma rural integral, porque allí es donde se establece, entre otros aspectos, lo referente a la educación para el campo colombiano. Se establece, por ejemplo, el Plan Nacional de Educación Rural, los propósitos y los objetivos que logra implementar el acuerdo para reducir, entre otras cosas, esa gran brecha que hay entre el campo y la ciudad. Ramiro, coméntanos un poco cuál era la situación de este proceso de educación en el área rural en plenitud pues, del conflicto. ¿Y cómo se aspira a que sea ahora ya en esto que estamos reconociendo como posconflicto? Bueno, el deseo y el alcance y el potencial transformador del acuerdo es que haya un antes y un después del acuerdo del Teatro Colón en lo referente a la educación, y no solamente a la educación sino al campo colombiano. Colombia como república tiene una deuda histórica con el sector rural. Una deuda histórica que se traduce en falta de inversión social, en falta de oportunidades, en falta de generar las condiciones para una vida digna de los campesinos y las campesinas del país. Hablar de la educación rural en la época de la confrontación era hablar primero de un ambiente de zozobra, un ambiente incluso de peligro, hay que reconocerlo, porque obviamente en el campo fue donde principalmente se vivió el conflicto armado. Muchos conocí yo en mi vida guerrillera, muchos niños que escuchaban, por ejemplo, el sonido de un avión, de un helicóptero, de los ametrallamientos, de los bombardeos, y entraban en pánico nervioso. A veces se tenían que suspender las clases por situaciones propias de orden público. Pero también hay que señalar que la educación en el sector rural, en apartadas zonas de la geografía nacional, como tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, en el sector rural de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, unas instalaciones físicas del 95%, diría, de las escuelas en estados deplorables. Es decir, el Estado llegaba a esas apartadas áreas de la geografía nacional, esa Colombia profunda, solamente con la presencia militar, con operativos de erradicación forzosa o con operativos contra insurgentes en el plano militar. Si no es por la autogestión de las comunidades que se organizaban, de la Asociación de Padres de Familia, por el ímpetu, el emprendimiento de los mismos profesores del sector rural, muchas escuelas quizás hubieran tenido que parar sus actividades académicas. Nosotros como Insurgencia también apoyamos muchas veces este tipo de gestiones, gestiones de tipo económico, como bazares, bingos que hacían las comunidades para poder, por ejemplo, financiar la construcción de un parque infantil. A veces los excombatientes íbamos a ayudar en jornadas para adecuar hortalizas o cultivos alrededor de la escuela, incluso pintar, adecuar todas estas escuelas que en su mayor parte son construidas en madera, y los riesgos que asumen. Yo conocí niños que se transportaban más de una hora por ríos caudalosos, peligrosos, sin chalecos salvavidas. Entonces son realidades que quizás el común denominador de la opinión pública desconoce, ¿no? Y que esperamos que el acuerdo, con esa mirada, el enfoque territorial hacia estos sectores, pues permita resolver este tipo de dificultades y otras que en términos generales vive la educación rural en Colombia. Bueno, pues entonces ahora ya en esta nueva etapa del posconflicto,
vamos a encontrar como una sinergia entre comunidades, excombatientes y el Estado como en la misma línea para hacer una nueva realidad en el campo de la educación rural? Sí, nosotros estamos comprometidos, pues primero tenemos unos lazos históricos con nuestros territorios. Muchos de los compañeros y compañeras que hacían parte de las filas guerrilleras son oriundos de estas regiones, sus familias, sus raíces, sus lazos sanguíneos están allí, en estos puntos. Entonces nosotros no vamos a perder ese vínculo. Y de lo que se trata es que el acuerdo de paz es un logro para el país, es un logro, en el caso concreto, para el mismo campo colombiano, es el punto 1 y el punto 4, que tienen que ver con el sector rural. Y estamos dispuestos y comprometidos a trabajar. Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, como veedores y acompañantes del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, y los planes y programas que se desarrollen para el campo colombiano. Tenemos el derecho y la oportunidad de participar los excombatientes para sacar adelante, digamos, lo contemplado en el acuerdo, por ejemplo, en la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial o PEDET. Entonces, en términos generales, sí, ese es el Estado, es el grupo o la comunidad de excombatientes, las autoridades locales y regionales, todas con la mirada hacia el sector en el marco del desarrollo y la implementación del acuerdo. Ramiro, bueno, aquí estamos hablando de una propuesta muy puntual para el área rural, pero ¿qué lectura tienen ustedes de la educación en general en el país? ¿Cómo es? ¿Qué cambios requiere? Nosotros tenemos una lectura un poco crítica desde nuestra postura ideológica y política. Hemos considerado que la educación ha servido de otra manera como un aparato que reproduce la ideología dominante en el actual estado de cosas o sociedad capitalista. En ese sentido consideramos que hay un divorcio entre la educación y la sociedad, y bueno, hay ejercicios y experiencias interesantes que rescatamos, que reivindicamos, que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, nosotros sí hemos dicho que la educación está llamada a jugar un papel fundamental en esta nueva etapa histórica para el país, una etapa de convivencia democrática, de tolerancia, del renunciar al ejercicio de la violencia para todos los actores del país, económicos y políticos. Y consideramos que la universidad, por ejemplo, como alguien nos decía hace unos años, un intelectual colombiano, ¿no?, debe ser la conciencia crítica de la nación. Nosotros creemos en esa tesis, creemos en que los maestros pueden jugar un papel en esta generación que le corresponde vivir un país sin conflicto armado, un ejercicio pedagógico en las aulas escolares, en todos los niveles de la educación, para aterrizar los acuerdos a la ciudadanía, porque no es un ejercicio fácil llevar a la juventud 310 páginas que hablan de un país mejor, de las posibilidades de transformaciones para Colombia, y en eso pues los maestros en su conjunto y las instituciones de educación están llamados a jugar un papel importantísimo. En el marco del desarrollo de este proceso de negociación y de los acuerdos, a nivel nacional se presentó el movimiento de los maestros, el paro de los maestros, que mostraron fortaleza y cohesión en reclamar y en hacer sus reivindicaciones. ¿Ustedes cómo ven ese nuevo rol o esa nueva actitud que tiene el Magisterio Nacional frente a lo que está pasando en la educación y lo que pasa en el país? Porque no podemos desconectar uno de lo otro, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros consideramos que el movimiento popular en su conjunto, con demostraciones como las recientes del Magisterio, están viviendo un momento como de nuevo auge, de nuevo flujo en la lucha reivindicativa. El Magisterio demostró beligerancia, demostró coherencia en la lucha, demostró que pues desafortunadamente una vez más en Colombia hay que acudir a vías de hecho para lograr objetivos concretos para algunos sectores. Bueno, con la excepción de que al parecer tienen que volverse a movilizar ahora en los próximos días por algunos incumplimientos, como es costumbre por parte de los gobiernos, pero el Magisterio demostró unidad, demostró que es posible bajo unos criterios unificados, valga la redundancia, jalonar de manera conjunta, digamos, por propósitos comunes. Es un ejercicio que, si lo replicamos a una escala mayor, es lo que el país necesita, es decir, cómo distintos sectores inconformes con el actual estado de cosas podemos unirnos bajo un programa, una plataforma, unos contenidos mínimos para un gobierno de transición, como lo estamos hablando, bajo propósitos comunes en medio de la diversidad para poder lograrlo, ¿no? Es un ejemplo de unidad lo que dio el Magisterio.
Bueno, Ramiro, lo voy a invitar a un corte para ir a unos mensajes institucionales y en el segundo segmento pues vamos a seguir hablando con Ramiro Durán, que hace parte del equipo pedagógico de las FARC y que fue invitado al foro sobre educación rural para el posconflicto aquí en la Universidad Surcolombiana. El pasado 18 de agosto fue el... Sí, 18 de agosto. Entonces ahora en el siguiente bloque pues seguimos desarrollando otros temas. Vale. Ya volvemos. Bueno, regresamos a este diálogo con Ramiro Durán, del equipo pedagógico de las FARC, invitado al Foro sobre Educación Rural para el Posconflicto aquí en la Universidad Surcolombiana. Ya, Ramiro, hablamos sobre, en el marco de qué principios establecidos en los acuerdos es que se está desarrollando estas actividades para construir una nueva realidad para el campo y para la educación rural, pero para la educación en general, y las posibilidades de verdaderos cambios necesarios para el país. Pero Ramiro, ahora quiero entrar un poco más como en lo personal, en su vida. Es decir, ¿cómo terminó usted en el equipo pedagógico de las FARC? Es decir, antes de ingresar usted, tengo entendido que antes de ingresar a las FARC, usted ya venía haciendo en su condición de estudiante, venía haciendo como un trabajo individual y colectivo por la defensa de la educación pública. Cuéntenos a la audiencia de Entrevista Ágora, ¿cómo fue esa etapa de su vida? Sí, yo soy militante desde los 14 años, fui parte de la Juventud Comunista Colombiana y parte de un momento de reconstrucción del movimiento estudiantil en lo secundarista. Tuve el honor o el privilegio de ser fundador de expresiones organizativas a nivel nacional, como la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes, que está próximo en estos días a realizar uno más de sus congresos. Y fuimos partícipes de diversas jornadas estudiantiles a nivel municipal, en Neiva, departamento del Huila, regional y nacional, por la defensa de la educación pública, por la calidad. Y luego, cuando ingreso a mis estudios universitarios, la Universidad Libre de Colombia en Bogotá, en la sede de la Candelaria. Allí me inscribí en 2 carreras universitarias, en Derecho y Ciencias Políticas y en Filosofía Política. Tuve que interrumpir mis estudios a mitad de esas carreras por amenazas de muerte, por mi activismo estudiantil y bueno, por eso consideré la posibilidad de pasar a la clandestinidad como en un acto de consecuencia o de coherencia con mis convicciones ideológicas. Y eso es un poco en breve como el recorrido. Hicimos parte de procesos de fundación también en el movimiento estudiantil universitario como la CEU, como la GEU y otras expresiones que hoy afortunadamente aún se mantienen con las mismas banderas, aunque con distintos nombres organizativos, ¿no? Entonces sí, siempre ha sido desde mi temprana edad, de mi juventud, como parte de mi diario la libertad, la justicia, la educación pública, y considero que ahorita en esta nueva etapa de posacuerdo pues hay cosas que están pendientes en mi vida, como por ejemplo eso, terminar mis estudios universitarios. Estamos haciendo esas gestiones y eso está incluido en los acuerdos también, la homologación de saberes y algunas posibilidades. Entonces vamos a ver si, como cualquier ciudadano, podemos apostarle a eso, sobre todo que desde la educación, la investigación social, temas que en lo personal me llaman mucho la atención, la investigación académica, el ejercicio académico, me parece fundamental. Ramiro, pues el común de la gente cuando le hablan a uno de guerrilleros, de una vez me imagino que se hace referencia al tipo armado, camuflado, vestido de guerra,
Pero en un trabajo que aquí en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana tuvimos la oportunidad de hacer sobre una guerrillera aquí de Héroes de Marquetalia. En el seguimiento que le hicimos a su vida, vimos que esa guerrillera y todo su equipo y todo su grupo no se lo pasaba en combate ni en guerra, sino permanentemente estudiando, y estudiando sobre todos los temas, estudiando sobre política, estudiando sobre el Estado. ¿Cómo era esa rutina o esa cotidianidad dentro de la guerrilla? Sí, desafortunadamente se ha construido un imaginario, o se ha posicionado mediáticamente un concepto un poco deshumanizado de lo que fuimos, de lo que somos los insurgentes, los rebeldes. Quienes nos alzamos en armas somos personas, seres humanos comunes y corrientes. No somos caídos por milagro a la tierra, tenemos nuestros padres, nuestras madres, y como seres humanos tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, tenemos emociones, pasiones, además de razones políticas para la lucha. Y sí, nuestra actividad en la organización guerrillera, nosotros ante todo nos consideramos como una gran confraternidad. Los farianos y los farianas éramos y somos y continuaremos siendo hermanos de lucha, y tanto tiempo en medio de la confrontación pues se tejen lazos afectivos también, ¿no? Nos extrañamos unos a otros, éramos como esa gran familia, no sanguínea, pero es una familia atados por lazos políticos, lazos ideológicos, y vamos a seguir siéndolo en la legalidad. Nuestra vida en la clandestinidad no era permanentemente la confrontación armada, no eran los tiros y las bombas las 24 horas. Cuando no se estaba en orden público, la actividad permanente de educación era casi que obligatorio para nosotros. Todos los días en un campamento de las FARC, por ejemplo, había un espacio que le llamamos la hora cultural. La hora cultural es un espacio de formación colectiva durante el cual analizamos las noticias del día, estudiamos un libro, algún ensayo, una opinión, algún documento enviado por nuestros organismos de dirección. Entonces nuestro tiempo principalmente se distribuía entre el estudio, el trabajo y las tareas propias de la guerra que se terminó, ¿no? Entonces sí, y en medio de eso, nosotros, por ejemplo, un 24 de diciembre, si no había situaciones de orden público, el área donde estábamos, reivindicábamos tradiciones del pueblo colombiano, ¿no? La Navidad, la natilla, los buñuelos, la Nochebuena, extrañábamos a nuestros seres queridos, escuchábamos la canción Faltando 5 para las 12 y nos llenábamos de nostalgia como cualquier colombiano o colombiana. Entonces, se ha deshumanizado la imagen de nosotros para que no mostrar como unos monstruos, paralelo a múltiples y variados calificativos, terroristas, narcoterroristas, secuestradores, asesinos, etc. Pero eso lo entendíamos nosotros como en la confrontación mediática, porque el Plan Patriota, por ejemplo, no solamente fue mucho dinero en lo militar, sino mucho dinero en los medios de comunicación privados al servicio de la guerra, ¿no? Yeah. Y en esta etapa de transición, desde ese mundo y esa dinámica que ustedes vivieron en confraternidad, y ahora digamos que tienen un contacto más cercano, permanente, con otros grupos de confraternidad, pero tal vez metidos más en la lógica del consumo, de la necesidad del día al día. ¿Cómo hace contraste entre esas dos realidades? Es un choque fuerte, ¿no? Nosotros decíamos de manera jocosa con algunos compañeros de lucha que hace unos años, en mi caso particular, hace 18 años, ingresamos de la ciudad a las filas. Ahora es como un ejercicio un poco inverso, ¿no? Es un volver a ingresar de allá a acá, a este mundo patas arriba, como dijo Eduardo Galeano, en donde la gente se valora por lo que tiene, en donde el fetichismo del dinero está carcomiendo la sociedad. Nosotros llevamos una vida muy sencilla, muy austera, a tal punto que en nuestros morrales, en nuestras espaldas, cargábamos lo necesario para vivir. Y vivíamos con alegría en medio de las adversidades, en medio de la lucha, con nuestros utensilios de uso personal, 2 o 3 mudas de ropa, un par de uniformes, la vajilla donde parábamos nuestros alimentos o el plato, y ya. Y eso era suficiente para ser alegres y para ocupar un lugar en el mundo. Llegar a esta sociedad en donde
impregnada de tantas desigualdades, la carga de estrés en las grandes ciudades, los poblados cómo se han desarrollado como urbanísticamente de manera tan desordenada. Es un choque incluso en lo emocional para nuestra comunidad que no está acostumbrada a esos tipos de vida donde todo el mundo anda a las carreras, a los afanes, no hay tiempo para las relaciones humanas, el común de la gente está pegada todo el día en pantallas táctiles, con las redes sociales. Para nosotros eso es fuerte en la medida en que necesitamos agotar un proceso de adaptación a esas situaciones que nos ha dado el capitalismo en el siglo XXI, ¿no? Y Ramiro, hay un panorama, además de ese que acaba de escribir, también que estamos en la etapa y en el proceso de la implementación de los acuerdos. ¿Cómo hay unos sectores que todavía a esta altura siguen insistiendo en desbaratar, en hacer trizas, en que esto no sea realidad? Es decir, ¿cómo enfrentan ustedes esa situación? Sí, uno por sentido común puede decir que al parecer hay un grupo, quizás no numeroso, pero sí poderoso económicamente hablando, se oponen a la reconciliación de la familia colombiana porque quizás tenían dividendos de la guerra, dividendos en lo económico y quizás dividendos en lo político. Y lo más irónico es que, mira, nosotros en este nuevo ejercicio de paz, que podemos hablar directa y cotidianamente con policías, con soldados, con miembros de las fuerzas militares en su conjunto, hemos entendido que independientemente detrás del uniforme que portáramos, éramos hijos de un mismo país. Y lo más irónico es que quienes estábamos sacrificándonos en el campo de combate éramos hijos de familias humildes, de extracción humilde. Y en contraposición a eso, quienes más asusan la guerra, asusan la confrontación, se atraviesan a la reconciliación, son quienes menos han puesto su cuota de sacrificio y de sangre en la confrontación. Los hijos de quienes amenazan con hacer trizas el acuerdo de paz jamás han ido al campo de combate. Y valdría la pena preguntarle a estos señores o señoras si están de acuerdo en asusar la guerra y mandar sus hijos a la confrontación. Quienes sabemos qué es la confrontación, quienes jugamos la vida independientemente del uniforme, como te decía, y lo hemos entendido ahorita en este ejercicio de diálogo con ellos, comprendimos que era una guerra fratricida, que no tenía justificación prolongarla, y bueno, y se oponen a la confrontación porque se oponen a la paz, porque son los auspiciadores de la guerra que nos está carcomiendo. Y bueno, es el reto que tenemos los colombianos para que en el 2018 definamos en un ejercicio consciente y electoral de enrumbar el país por la reconciliación y la implementación del acuerdo. Y bueno, Ramiro, me imagino que parte de las nuevas armas que tienen ustedes para que este acuerdo se haga realidad sigue siendo la educación. Sí, bueno, que eso hay que cambiarlo y... Sí, por supuesto, y nosotros estamos haciendo ejercicios en las zonas veredales, ahora espacios territoriales de capacitación, ejercicios de validación académica, de estudio, las universidades han puesto su mirada en la comunidad de combatientes y vamos a vincularnos a procesos educativos. En lo personal también estamos empeñados en eso y esperamos que las universidades y los colegios abran las puertas también para la comunidad de combatientes. Bueno, Ramiro, le agradezco mucho por este diálogo. Y a ustedes, bueno, también lo invito a próximos programas, de acuerdo en los desarrollos que tengan, las actividades, los procesos que adelantan a nivel personal como a nivel de la organización. Le agradezco por la aceptación a este diálogo y a ustedes, amigos de Entrevista Ágora Sur Colombiana, nos veremos en un nuevo programa. Muchas gracias.